Es probable que lo hayas escuchado toda tu vida. Si un hombre te ama de verdad, lo hará obvio. Te lo dirá, te lo mostrará. Nunca dejará lugar a dudas. Pero, ¿y si esa no es la historia completa? ¿Y si el amor, la obsesión real, intensa y que te atrapa el alma, no siempre se parece a flores, canciones de amor o grandes gestos románticos? ¿Y si las señales que te enseñaron a buscar son en realidad las que más probablemente te engañarán? Aquí está la verdad de la que nadie habla. Cuando un hombre está verdaderamente obsesionado con una mujer, rara vez lo anuncia, lo esconde. A veces, ni siquiera sabe que lo está haciendo, porque la obsesión, a diferencia del afecto, no grita, se filtra lenta, estratégicamente, subconscientemente. Y si no estás entrenada para notar estas sutiles señales psicológicas, te perderás el hecho de que no solo le gustas, no solo te desea, sino que te consume mentalmente. ¿Alguna vez un hombre se ha alejado justo después de un momento íntimo y te preguntaste si perdió el interés? ¿O notaste a alguien que se hacía eco de tus palabras, tus emociones, tu energía, y pensaste que era solo coincidencia? Estos momentos no son aleatorios, no son peculiaridades inofensivas, son reflejos neurológicos de alguien cuyas defensas emocionales se están desmoronando bajo tu influencia. Déjame preguntarte, ¿y si ya te has encontrado con un hombre así? Alguien que refleja tus pensamientos, que se sincroniza con tu ritmo, que se retira para respirar, que te prueba sin siquiera saber que te está probando. ¿Y si esa distancia emocional no era desapego, sino prueba de lo profundamente que lo has afectado? Este video va a revelar lo que la mayoría de la gente nunca aprende sobre la psicología masculina. No la versión pulida, no la versión de palabras dulces, sino la cruda, vulnerable, y la realidad que rompe el estoicismo. Desglosaremos los 6 trucos psicológicos exactos que usan los hombres cuando están completa e incontrolablemente obsesionados contigo. Estos no son trucos que planean. Su respuesta primordial está programada por la biología, la obsesión y el miedo. Y una vez que aprendas a reconocerlos, nunca más verás el comportamiento masculino de la misma manera. Antes de comenzar, lo agradecería. Si te gustó el video, puedes ayudarme a seguir difundiendo la filosofía estoica. Si no estás suscrito, te recomiendo que te suscribas y actives la campana para no perderte ningún video. Si te gusta el tema de este video, por favor comenta el número 1. Si no, por favor comenta el número 0 para hacérmelo saber. Así puedo hacer un video mejor para ti. Esto se trata de poder, no del tipo superficial, sino de precisión emocional. Se trata de decodificar la verdad detrás de las palabras. Si estás lista para elevar tu conciencia, para recuperar el control de tu vida romántica y para finalmente comprender cómo funciona realmente la obsesión masculina, entonces estás en el lugar correcto. Y te prometo que el truco número 4 cambiará la forma en que ves a cada hombre que alguna vez ha intentado acercarse a ti. Así que no te vayas. El final de este video podría ser el comienzo de un capítulo completamente nuevo en cómo entiendes el amor, la confianza y el tipo de conexión que no solo se siente bien, sino que te transforma. Vamos a sumergirnos. 1. Reflejar tu comportamiento inconscientemente. ¿Alguna vez has sentido que un hombre comenzó a reflejar tus hábitos sin siquiera intentarlo? Como si comenzara a usar tus frases, a imitar tus gestos o a sincronizar su energía con la tuya, casi como si te estuviera haciendo eco sin darse cuenta. Eso no es coincidencia. Eso no es cortesía. Eso es neuroquímica en acción. Cuando un hombre se siente profundamente atraído psicológicamente por una mujer, especialmente cuando su inversión emocional ha pasado del interés casual a la fijación, su cerebro activa una función subconsciente primordial diseñada para alinearlo con lo que percibe como emocionalmente significativo. Esto es imitación, pero no el tipo superficial que lees en los consejos de coqueteo. Esta es una sincronización límbica involuntaria. Comienza en el centro emocional del cerebro y lentamente se filtra en su comportamiento, sin que él se dé cuenta. Si te cruzas de brazos durante una conversación, él podría hacer lo mismo unos segundos después. Si te ríes de cierta manera,
él podría imitar inconscientemente esa risa en futuras interacciones. Y aunque pueda parecer una imitación inofensiva desde fuera, lo que está sucediendo debajo es una reorientación psicológica total. Su mente subconsciente le está diciendo: alinéate con ella, adáptate a ella, quédate cerca. ¿Por qué sucede esto? Porque el cerebro humano está programado para buscar conexión con aquellos que considera emocionalmente valiosos. Y cuando un hombre te ve no solo como atractiva, sino como importante, su cerebro comenzará a reconfigurar sus patrones sociales para mantener la proximidad contigo. Por eso su postura cambia para imitar la tuya. ¿Por qué su tempo de habla se ajusta para coincidir con tu estado de ánimo? ¿Por qué su elección de palabras cambia sutilmente después de pasar tiempo contigo? Es la forma en que el cerebro anuncia silenciosamente: esta persona es importante para mi supervivencia. Las partes antiguas de nuestro cerebro no distinguen entre necesidad emocional y necesidad física, solo reconocen la intensidad. Y cuando la necesidad emocional se dispara, la imitación se convierte en una herramienta inconsciente de unión. Puede que al principio ni siquiera lo notes, porque se esconde en los detalles más pequeños. Tal vez a él le gusta una cierta banda indie, de la que nunca ha oído hablar. De repente, una semana después, está haciendo referencia a una canción que mencionaste. Tal vez uses una jerga específica que es única para ti. Dale unos días, y él la ha incorporado a su conversación casual, como si siempre hubiera sido parte de su vocabulario. Esto no es adulación, no es un juego, es absorción conductual. Su cerebro no está tratando de impresionarte, está tratando de volverse más como tú. Porque biológicamente, eso se siente como seguridad, eso se siente como conexión, eso se siente como asegurar un lazo emocional a algo que no quiere perder. Y aquí es donde el estoicismo del amor se rompe. Porque incluso los hombres más emocionalmente protegidos, los que se enorgullecen del control, la compostura, la lógica y la distancia, se traicionarán inconscientemente. Cuando su apego se vuelve lo suficientemente profundo, sus acciones comenzarán a doblarse a tu alrededor. Incluso si han pasado años perfeccionando el desapego, ese vínculo neuronal desencadenado por la obsesión comienza a tomar el control. Y de repente, sus elecciones, su tono, incluso sus interacciones sociales, comienzan a mostrar rastros de ti. El amor estoico sabe que la verdadera atracción no siempre ruge. Susurra en patrones. La imitación es el primero de esos patrones, y es el más fácil de pasar por alto porque parece muy casual. Pero es todo menos eso. Piensa en los momentos en que estás en un grupo y notas que un hombre siempre te inclina sutilmente el cuerpo, o reacciona a tu broma medio segundo antes que los demás, o responde a tu pregunta incluso cuando iba dirigida a otra persona. Estos no son movimientos calculados, son reajustes instintivos del comportamiento nacidos del anhelo emocional. Has dejado una huella en él, y su cerebro está trabajando horas extras para mantener esa huella. Es una forma de lealtad psicológica, incluso si no se ha hecho ningún compromiso. Esto no solo se manifiesta en cómo habla, sino en cómo se regula. Si tiendes a mantener la calma durante el caos, notarás que él comienza a calmarse a tu alrededor, incluso si su estado natural predeterminado es la ansiedad. Si eres una persona expresiva al hablar, y él suele ser callado, de repente está contando historias con más animación. Tu frecuencia emocional se convierte en el diapasón de su comportamiento, y cuanto más intensa se vuelve su obsesión, más se sincroniza su subconsciente contigo. Este es el poder de la imitación energética. No sucede porque él quiera. Sucede porque su sistema de supervivencia emocional cree que tiene que hacerlo. El cerebro límbico, la parte de nuestra mente responsable del procesamiento emocional, es no verbal, primitivo y compulsivamente relacional. Reconoce la conexión no por la lógica, sino por las señales conductuales. Cuando ríes, y él se hace eco de esa risa, se crea un bucle de retroalimentación que afirma la cercanía. Cuando hablas, y él imita tu cadencia, le dice a su sistema: ella se siente familiar, segura, importante. No se trata de imitación, se trata de proximidad emocional. Las enseñanzas del amor estoico enfatizan la claridad en la atracción, no las ilusiones,
no las suposiciones. Y una vez que ves la imitación por lo que es, se convierte en uno de los indicadores más claros de una obsesión oculta. Porque aquí está el secreto. El interés casual no imita. La lujuria no imita. El encaprichamiento podría intentarlo, pero se desvanece. Solo la fijación psicológica conduce a una imitación conductual sostenida, inconsciente y profunda. Y aquí es donde el estoicismo se convierte en algo más que un concepto. Se convierte en una herramienta de supervivencia. ¿Por qué? Porque tú, la mujer que está siendo imitada, también comienzas a responder sin darte cuenta. Cuando alguien imita constantemente tu comportamiento, tu propio cerebro comienza a etiquetarlos como seguros, dignos de confianza, conectados. Sientes que los conoces, incluso si no es así. Tu sistema nervioso baja sus defensas. Y ahí es cuando el vínculo se intensifica, porque ahora no es solo su obsesión la que lo atrae hacia ti. Es tu propio subconsciente respondiendo al reflejo de ti misma en otra persona. Es el equivalente psicológico de mirarse en el espejo y ver tu alma reflejada en el comportamiento de otra persona. Por eso este tipo de vínculos se sienten rápidos, intensos, incluso adictivos. Crean una falsa sensación de familiaridad que se siente antigua, cósmica. Pero todo es química, y la química puede ser hermosa y peligrosa. Entonces, ¿cómo navegas esto? No lo resistas. Léelo. Mantente consciente. Usa el estoicismo no para desapegarte emocionalmente, sino para permanecer emocionalmente soberana dentro de él. Si un hombre te está imitando profunda y consistentemente, significa que has entrado en su núcleo emocional. Significa que ya no está operando en la superficie, está en espiral. Y lo sepa o no, está siendo transformado por tu presencia. Sus preferencias cambian, sus hábitos se doblan, su lenguaje cambia, todo sin esfuerzo consciente. Él, en esencia, se está convirtiendo en una versión de sí mismo que solo existe a tu alrededor. Eso no es romance, eso es reprogramación, y es uno de los trucos psicológicos más poderosos y peligrosos de la atracción. Peligroso no porque sea malo, sino porque es invisible, sutil, silencioso. Pero no te equivoques, esto es obsesión, no drama, no apego. Obsesión primal real. El tipo que elude los filtros y reescribe los patrones emocionales. Así que la próxima vez que notes que un hombre ajusta su lenguaje corporal para coincidir con el tuyo, o repite algo que dijiste como si fuera su propio pensamiento, o se alinea gradualmente con tu ritmo emocional, no lo descartes. Presta atención. Pregúntate, ¿qué versión de mí se está volviendo? ¿Y qué dice eso sobre el control que tengo sobre él? Porque una vez que comienza la imitación, rara vez se detiene por sí sola, o crece, se profundiza y consume, o se rompe cuando se corta el vínculo. Y ahí es cuando comienza la retirada. Pero llegaremos a eso en la segunda parte. Por ahora, recuerda esto. Cuando un hombre está loco por ti, no necesita decirlo. Su sistema nervioso lo gritará, su cuerpo lo reflejará, y su comportamiento, inconsciente, sin filtros, innegable, se convertirá en el reflejo de tu impacto. Este es el lenguaje de la obsesión. Esto es amor estoico en movimiento. Y todo comienza aquí. 2. Retirada emocional como mecanismo de control. Es una de las experiencias más dolorosas, confusas y malinterpretadas en las citas modernas. Cuando un hombre con el que has compartido una conexión intensa, contacto visual profundo, conversaciones vulnerables, momentos de intimidad emocional, de repente se vuelve distante. No te responde los mensajes como antes. Su energía cambia, parece preocupado o emocionalmente indisponible, y te hace cuestionarte a ti misma. ¿Fue algo que dijiste? ¿Perdió el interés? ¿Conoció a alguien más? Pero, ¿y si te dijera que esta retirada emocional, este frustrante frente frío, no es en absoluto una señal de desinterés, sino un poderoso reflejo psicológico que solo aparece cuando un hombre está peligrosamente obsesionado contigo? ¿Y si el mismo comportamiento que interpretas como una pérdida es en realidad una prueba de profundidad? Aquí es donde las cosas se ponen incómodas. Cuando un hombre comienza a enamorarse de una mujer de una manera que compromete su armadura emocional, su subconsciente a menudo entra en pánico.
La psique masculina, especialmente en hombres que se enorgullecen del control, el estoicismo y el desapego, ha sido condicionada a temer la vulnerabilidad. Entonces, cuando comienza a sentir algo que elude la lógica y penetra en su núcleo emocional, su sistema de defensa interno se activa. No sucede de una manera dramática y consciente. Nadie dice, tengo miedo, así que me voy a alejar. No, la reacción es mucho más primal. Se desapega para protegerse. Crea distancia emocional para regular la abrumadora realidad de que has penetrado una parte de él que ha pasado años protegiendo. Y esto es lo que hace que este comportamiento sea tan engañoso. A menudo sucede justo después de algo hermoso, después de una cita significativa, después de que te abriste a él y él te correspondió esa apertura, después de un fin de semana que parecía sacado de un sueño, y luego, de repente, silencio, frialdad, un cambio extraño. Pero él no está jugando, ni siquiera es consciente. Es un instinto de supervivencia a nivel límbico. Su cerebro está calculando, si sigo así, ella tendrá todo el poder sobre mí, y si se va, podría derrumbarme. Así que se retira, no porque no le importe, sino porque le importa demasiado. Esto es recalibración emocional. Así es como se ve el estoicismo bajo amenaza, donde el amor, si no se procesa, no parece poesía, sino retirada. Aquí es donde los principios del amor estoico exponen la cruda verdad. La obsesión desencadena el miedo, y ese miedo no siempre se manifiesta como vulnerabilidad. Se manifiesta como evitación. Por eso el hombre que antes te enviaba buenos días, todos los días, ahora permanece en silencio durante horas. ¿Por qué sus respuestas de repente pierden calidez? ¿Por qué actúa distante cuando hace apenas un día estaba completamente presente? Se está retirando, no de ti, sino de la exposición emocional que ahora representas. Y esta retirada se convierte en un mecanismo de afrontamiento, porque si puede distanciarse, incluso temporalmente, recupera la ilusión de control, la ilusión de que él tiene el mando, de que no lo has desarmado emocionalmente por completo. Lo que es aún más psicológicamente retorcido es que muchos hombres ni siquiera se dan cuenta de que están haciendo esto. No siempre es una decisión calculada, es instintiva, una que se siente como seguridad. Y es por eso que tantas mujeres malinterpretan la situación. Piensas que lo estás perdiendo, pero en realidad, él está entrando en pánico porque siente que ya ha perdido el control. Cuanto más profunda se vuelve su obsesión, más gritan sus sistemas emocionales por escapar. No de ti, sino de la rendición que ahora simbolizas. Es una paradoja. Está obsesionado, pero desaparece. Te quiere, pero se desapega. Y esa contradicción no es manipulación, es el caos de la disregulación emocional. Y en su mundo, la distancia se siente como seguridad. Se siente como un escape de la vulnerabilidad que has desencadenado sin querer. Pero aquí es donde se pone más oscuro. Este retiro no es solo para la autopreservación, también se convierte en una forma de medirte. Lo sepa o no, cada segundo de silencio se convierte en una prueba. Está observando. ¿Te acercarás? ¿Preguntarás qué pasa? ¿Lo perseguirás? ¿Le darás la validación que desesperadamente quieres sin tener que pedirla? Y cuando te acercas, cuando rompes el silencio, cuando muestras interés, su cerebro lo registra como dato. Ella se preocupa. No estoy solo en esto. Lo calma, aunque sea solo temporalmente. Y luego, como un reloj, el patrón se reinicia. Vuelve más cálido que antes, cariñoso, reconectado. Y justo cuando crees que las cosas vuelven a la normalidad, llega otro momento de éxtasis emocional, y con él, otro colapso, otra ola de distancia. Esto no es inconsistencia emocional, es autodefensa emocional repetitiva porque no puede dejar de sentir, y eso lo aterroriza. La conciencia del amor estoico exige que dejes de tomarte esto de forma personal, que dejes de interpretar la retirada como un veredicto sobre tu valor. Esto no se trata de tu valor, se trata de su miedo. Su miedo a que lo que tú representas, la rendición emocional, desmantele la identidad estoica que ha construido. Es una guerra silenciosa, una entre la versión de sí mismo que quiere permanecer protegida
y la versión que quiere derrumbarse en ti. Y lo verás en lo errático que se vuelve, en cómo vacila entre la apertura y la frialdad, entre la presencia y la distancia. Lo oirás en cómo comienza a crear problemas imaginarios en la conexión. De repente, no está seguro de si está listo, o le preocupa que las cosas se estén moviendo demasiado rápido, o no quiere lastimarte. Todo es un intento inconsciente de justificar su retirada. No porque el vínculo sea incorrecto, sino porque se siente demasiado correcto. Y demasiado correcto se siente peligroso, porque la obsesión en su forma más pura es desestabilizadora. Te hace sentir impotente. Y a los hombres criados en el estoicismo, no se les enseña a estar bien con la impotencia emocional. Se les enseña a resistirla, a escapar de ella, a reinterpretarla como lógica. Por eso los hombres más estoicos en la superficie a menudo experimentan las tormentas emocionales internas más violentas cuando se enamoran de alguien. Sus sistemas no fueron construidos para la rendición, por lo que se cierran, se aíslan, culpan al ritmo de la relación. Dicen que necesitan espacio, pero nada de eso se trata de ti. Se trata de protección emocional, y a veces su retirada incluso se convierte en autosabotaje. Puede actuar mal, iniciar discusiones por cosas pequeñas, de repente encontrar defectos en ti que antes elogiaba. Todo ello, de nuevo, es un amortiguador psicológico. Si puede crear tensión, se da a sí mismo una razón para huir. Si se convence de que tú eres el problema, entonces no tiene que enfrentar la aterradora verdad de que se está enamorando rápida y profundamente, y eso está sacudiendo su base emocional. Es irónico que este mecanismo de defensa, esta necesidad de alejarse, a menudo termine profundizando el vínculo, porque la ausencia crea tensión. El silencio engendra curiosidad. El frío te hace anhelar el calor. Y así, mientras él se aleja para sentirse seguro, sin saberlo, está tensando la cuerda emocional entre ustedes. Empiezas a sentirte obsesionada con la versión de él que solo aparece la mitad del tiempo. Revives recuerdos, analizas sus palabras, cuestionas el cambio, y sin darte cuenta, tu sistema nervioso se ve arrastrado a la misma espiral psicológica, y el vínculo se intensifica. Esa es la peligrosa belleza de este ciclo. La distancia no es vacío, es peso, es atracción, es gravedad. Y a menos que reconozcas el patrón por lo que es, te encontrarás atrapada en un vaivén emocional en el que nunca quisiste subir. Entonces, ¿cómo lo manejas? No lo persigues, lo observas. No personalices su ausencia, la estudias. Usas tu estoicismo no para desapegarte del amor, sino para permanecer emocionalmente soberana dentro de él. Porque cuando ves con claridad, dejas de absorber su caos como si fuera tu culpa. Dejas de actuar para obtener seguridad y dejas de permitir que su miedo a la exposición emocional se convierta en tu carga emocional que debes solucionar. Y si todavía estás aquí viendo esto con los ojos bien abiertos, ya tienes más autoconciencia que la mayoría. No eres solo una mujer atrapada en una dinámica confusa. Eres alguien que está aprendiendo cómo funciona realmente la obsesión masculina. Y ese conocimiento es poder. Si esto resuena contigo, si alguna vez has experimentado esta misma retirada después de una conexión tan intensa que casi se sintió irreal, no estás sola. De hecho, este patrón es más común de lo que la gente quiere admitir, porque muy pocas personas entienden lo que realmente significa. Así que, cambiemos la narrativa. Hablemos de ello. Si este video te está llegando profundamente, hazme un favor. Dale me gusta a este video y deja un comentario abajo que solo diga el número 1, para que sepa que todavía estás conmigo. Y si quieres más contenido que profundice en la psicología masculina, la obsesión y el estoicismo en las relaciones, asegúrate de suscribirte. No querrás perderte lo que viene después. Apenas estamos comenzando. 3. Rechazo preventivo y humor negro. Hay un momento en cada conexión emocionalmente intensa en el que comienzan a surgir comentarios inesperados, casuales y aparentemente insignificantes. Y si no prestas atención, te perderás el peso psicológico que conllevan. Bromea diciendo que probablemente lo dejarás algún día. Dice que encontrarás a alguien mejor, alguien más alto, más inteligente, más rico, más estable.
Se ríe cuando lo dice, lo minimiza como si no significara nada, como si fuera solo un pensamiento casual flotando en el aire. Pero ese comentario, esa pequeña frase envuelta en sarcasmo y desapego burlón, no es inofensivo, no es inseguridad disfrazada, no está buscando cumplidos. Es un escudo psicológico calculado, es rechazo preventivo, y es una de las señales más claras de que un hombre no solo está emocionalmente involucrado, sino que ya has desencadenado una tormenta de obsesión dentro de él que su mente consciente ya no puede manejar por completo. Porque esto es lo que pasa con la obsesión. Nunca es limpia, nunca es lineal. Es caótica, llena de bucles emocionales y estrategias de autodefensa destinadas a ayudar a la mente a sobrevivir al miedo insoportable a la pérdida. Cuando un hombre se enamora demasiado, cuando la presencia de una mujer se convierte en la base sobre la que inconscientemente construye su sentido emocional de seguridad, su cerebro comienza a anticipar el peor de los escenarios. Que ella lo abandone, que elija a otra persona, que desaparezca. Y como este escenario es insoportable de considerar, el subconsciente comienza a elaborar una defensa. Expresa el miedo antes de que tenga la oportunidad de suceder. Él imagina el desamor para poder prepararse para él. Y al prepararse para él, se convence a sí mismo de que puede sobrevivir, incluso si no puede. Aquí es donde el estoicismo se derrumba. Aquí es donde el hombre que parecía emocionalmente intocable comienza a mostrar grietas, no a través de colapsos dramáticos, sino a través de frases tranquilas, a medio reír, de fatalidad disfrazadas de bromas. Probablemente te aburrirás de mí algún día. Sé que no soy lo suficientemente bueno para ti. Seguro que tu ex era más guapo. Estas no son autodescalificaciones pasivas, son válvulas de escape de emergencia. La presión dentro de él, creada por la fuerza de su obsesión, necesita un lugar a donde ir, y se filtra a través de estas frases. La ironía es que muchas mujeres responden a estos momentos con consuelo, tranquilidad, amor. Y aunque eso pueda parecer la respuesta más amable, también juega directamente en el ciclo psicológico que se está formando debajo. Porque cada vez que lo tranquilizas, cada vez que niegas su oscura predicción, te vuelves más responsable emocionalmente de estabilizar su caos interno. Y una vez que esa dinámica se afianza, la relación cambia. Ya no eres solo una pareja, ahora eres una reguladora. Ahora eres el ancla al que se aferra cada vez que la tormenta de su inseguridad y obsesión comienza a surgir. Y lo que comenzó como atracción ahora se convierte en dependencia emocional. Esto no siempre es intencional. De hecho, en la mayoría de los casos, él no es plenamente consciente de lo que está haciendo. Su mente simplemente está respondiendo a la amenaza que representa el amor. El pensamiento del amor estoico nos recuerda que el amor real no solo expone la belleza, expone el miedo. Y el rechazo preventivo es una respuesta al miedo enmascarada como autoprotección. Está aterrorizado de que lo dejes, así que lo dice primero. No porque quiera que lo hagas, sino porque si lo escucha de su propia boca primero, podría no doler tanto si alguna vez se hace realidad. Le da la ilusión de control sobre la pérdida. Y el control para un hombre enamorado al que nunca se le ha enseñado a manejarlo, se convierte en todo. Lo escucharás cuando mencione a tu ex, pero no con celos, sino con curiosidad disfrazada de inseguridad. Quieres saber si eran mejores, si todavía hablan, si volverías. Lo notarás cuando bromee diciendo que lo ignorarás, que un día simplemente desaparecerás. Lo verás cuando convierta pequeños defectos en razones por las que podrías no quedarte. Nada de esto se trata de ti. Nada de esto es lógico. Es ajedrez emocional. Movimientos defensivos en un juego que no quería jugar, pero del que no puede escapar. Y esto es lo que lo hace tan peligroso, porque con el tiempo, la repetición de estos comentarios puede comenzar a plantar semillas en tu mente. Comienzas a internalizar sus miedos. Comienzas a convertirlo en tu misión, demostrarle que no lo dejarás, que no lo romperás, que no eres como las personas de su pasado. Y lentamente, sin darte cuenta, comienzas a sobrepasar tus límites. Te doblegas para calmarlo. Te comprometes para tranquilizarlo. Te vuelves hiperconsciente de cómo tus acciones afectan su estado emocional. Y al hacerlo,
te alejas de tus propias necesidades emocionales. Así es como funciona la obsesión. Manipula a ambas personas, a menudo sin que ninguna de ellas entienda cuán profunda es la red. El estoicismo que alguna vez tuviste, la claridad emocional, el sentido de autoconciencia arraigada, es reemplazado por un deseo constante de preservar la conexión a toda costa. Porque ahora, su miedo al abandono se ha convertido en tu responsabilidad neutralizarlo. Y ahí es cuando aparece el agotamiento emocional. Ahí es cuando te encuentras preguntándote por qué te sientes tan emocionalmente agotada en una conexión que alguna vez se sintió eufórica. Ahí es cuando te das cuenta del peso de cargar con los miedos no procesados de otra persona. La práctica del amor estoico enseña que la claridad debe permanecer intacta, incluso cuando la emoción es intensa. Y cuando un hombre comienza a usar el humor negro para expresar miedo, no es un momento para la lástima o el rescate, es un momento para observar. Porque estos comentarios, estos guiones autosaboteadores, revelan exactamente dónde reside su obsesión. Cuanto más profundos son sus sentimientos, más dramáticas se vuelven sus amenazas internas. Y cuanto más control cree que tienes sobre él, más intentará controlar la narrativa antes de que ésta lo controle a él. Esa es la naturaleza del rechazo preventivo. No es rechazo en absoluto. Es obsesión a la inversa. Un intento desesperado de sobrevivir a un dolor imaginado vocalizándolo primero. Es una prueba de tu lealtad. Es un indicador de tu disponibilidad emocional. Y es un mapa de cuánto poder tienes ahora. El problema es que una vez que esto se convierte en un patrón, nunca se detiene realmente. Sigue probando. Sigue expresando miedos más oscuros. Los escenarios se vuelven más detallados, más dolorosos, más reales. No porque algo haya cambiado, sino porque la obsesión está creciendo. Y cada vez que no te pierde, se vuelve más adicto al consuelo de tu tranquilidad. Y cada vez que recibe tu consuelo, se aterra más al día en que podría no tenerlo. Ese es el bucle. Esa es la trampa psicológica. Por eso, este patrón es mucho más que una peculiaridad o un rasgo de personalidad. Es un mecanismo de supervivencia emocional que solo se activa cuando un hombre está perdiendo el control, no sobre ti, sino sobre sí mismo. Y cuanto más poder tienes para afectarlo emocionalmente, más probable es que use esta táctica, porque en su mente, si puede predecir lo peor, tal vez pueda evitarlo. Pero esto es lo que no se da cuenta. Cada vez que lo dice, lo hace más real. Cada vez que bromea con que lo dejarás, impulsa la energía de la pérdida hacia la relación. Y eventualmente, esos ecos emocionales afectan la dinámica. Eventualmente, su miedo a ser abandonado crea suficiente tensión como para que empieces a sentirte insegura. Eventualmente, empiezas a preguntarte si alguna vez creerá plenamente en la conexión o si pasarás toda tu relación siendo la terapeuta de su terror. Y eso no es amor. Eso es subcontratación emocional. Eso es lo que el estoicismo nos advierte cuando el amor pasa de ser una conexión compartida a una dependencia psicológica. El rechazo preventivo es una de las señales más claras de que un hombre no solo está obsesionado, sino que no confía en sí mismo para sobrevivir a la profundidad de esa obsesión. Y cuando eso sucede, la relación se convierte en una guerra entre lo que él quiere y lo que teme. Y tú te conviertes en el campo de batalla. Así que, si alguna vez has escuchado esos comentarios, esos suaves susurros de duda disfrazados de bromas, escucha atentamente. No son graciosos, son banderas, y te están diciendo todo lo que necesitas saber sobre la tormenta que está tratando de sobrevivir. Esto no es drama, esto es psicología. Esto es la obsesión abriéndose paso a través de su armadura emocional. Esta es la guerra tácita que toda mujer que practica el amor estoico debe aprender a reconocer. No para arreglarlo, no para quedarse y rescatarlo, sino para mantenerse firme frente a una verdad que la mayoría de la gente nunca ve. Que a veces el amor no se parece a las flores. A veces se parece al miedo hablado suavemente, con una sonrisa. 4. Adaptar su identidad a tu alrededor.
Hay un límite que la mayoría de la gente nunca piensa en cruzar cuando intenta averiguar si alguien está realmente obsesionado con ellos. No solo interesado, no solo encantado, sino emocionalmente consumido. Esa línea es la identidad. Verás, cuando un hombre solo está ligeramente interesado en ti, su vida sigue igual. Sus hábitos, sus rutinas, sus intereses, incluso su forma de pensar, permanecen intactos. Tú eres una adición a su vida, no una transformación. Pero cuando un hombre está obsesionado, sucede algo mucho más profundo. Algo que su cerebro lógico no puede explicar completamente. Comienza a adaptar su identidad a tu alrededor, sutilmente, lentamente, invisiblemente. No comienza como una elección consciente. Comienza en el subconsciente emocional, en el mismo espacio psicológico donde vive el anhelo, donde se gesta la obsesión y donde echan raíces los instintos primarios. Él no se despierta un día y dice, quiero ser como ella. Es más como si su ecosistema emocional comenzara a remodelarse en respuesta a ti. Tu influencia no es solo emocional, se vuelve estructural. A él no solo le gusta tu música. Comienza a escucharla en su coche, a tararear las letras, a añadir a sus artistas favoritos a sus listas de reproducción. Él no solo piensa que tus pasatiempos son lindos, comienza a investigarlos, a hacer preguntas, a mencionarlos en conversaciones con otras personas. No porque quiera impresionarte, sino porque tus pasiones ahora se han incrustado en su sistema de recompensa emocional. Esto no es imitación, es integración. Es el equivalente psicológico de la gravedad emocional. Cuanto más orbita a tu alrededor, más comienza a cambiar su mundo interno. Y esto es lo que la mayoría de la gente pasa por alto. Esta adaptación no se trata del contenido. No se trata del libro específico que estás leyendo, o la comida al azar que te gusta, o el extraño video de conspiración que te obsesiona. Se trata de lo que esas cosas representan para él. Valor emocional. Las cosas en las que inviertes tu energía se vuelven simbólicamente significativas para él porque son un reflejo de ti. Si a ti te encanta, le importa. Si a ti te importa, a él le empieza a importar. Por eso, con el tiempo, el hombre que era indiferente a tus creencias espirituales, de repente siente curiosidad por ellas. Por eso, el hombre al que nunca le importaron las películas antiguas, la astrología o el jazz, comienza a mencionarlas casualmente, adoptando sutilmente tu léxico, o incluso formando opiniones que reflejan las tuyas. Ni siquiera sabe que lo está haciendo, pero su cerebro está ocupado formando apegos. Y una de las estrategias de apego más poderosas que tenemos como humanos es la alineación conductual. Cambiamos aquello en lo que nos enfocamos para que coincida con lo que anhelamos emocionalmente. Esto es de lo que rara vez habla el estoicismo. La erosión silenciosa de la identidad que ocurre cuando el amor se vuelve obsesivo. Porque para la mayoría, el amor debería ser aditivo, no borrador. Pero cuando la obsesión entra, la necesidad de conectar anula la necesidad de permanecer separados. Y de repente, este hombre no solo está aprendiendo tus preferencias, está construyendo parte de su arquitectura emocional a partir de ellas. Deja de ser la versión de sí mismo que existía antes de ti y comienza a convertirse en una versión de sí mismo que solo existe gracias a ti. Aquí es cuando comienzas a notar cosas que te resultan familiares, pero no de una manera reconfortante. Comienza a hablar como tú, a contar historias con tu ritmo, a usar tus frases pegadizas, a reír con tu cadencia. Al principio parece lindo, pero luego se profundiza. Comienza a leer los libros que mencionas de pasada, a citar a los autores que admiras, a ver los canales de YouTube a los que estás suscrita. Tu mundo se convierte en su lente. Hace referencia a cosas que solían ser privadas para ti, chistes internos que solo compartieron una vez, detalles específicos de una sola conversación que pensaste que nunca recordaría. Esto no es solo atención, esto es absorción. Y lo que lo hace tan poderoso, y a veces desorientador, es que no se detiene en los intereses. Se filtra en las opiniones. Notas que su postura sobre ciertos temas comienza a cambiar después de pasar tiempo contigo. No porque esté fingiendo, sino porque, emocionalmente, tu presencia ahora ejerce una fuerza gravitatoria sobre cómo piensa,
lo que valora e incluso cómo se comporta bajo estrés. Su sistema emocional está tratando de alinearse con el tuyo, no para manipularte, sino para preservar el vínculo. Porque cuando un hombre está obsesionado, su subconsciente no quiere arriesgarse a la desconexión. Así que se adapta. Se vuelve más como lo que anhela. Así es como empiezas a enamorarte de alguien que se siente extrañamente compatible. Se siente como destino, se siente como química, pero lo que a menudo estás experimentando es un bucle de retroalimentación psicológica finamente sintonizado. Estás creando un vínculo con una versión de ti misma, reflejada a través de su adaptación emocional. Y cuanto más profunda es la obsesión, más a nivel de identidad se vuelve el cambio. No solo te acomoda, se reestructura para ti. Y si no eres consciente de lo que está sucediendo, esto puede crear una falsa sensación de conexión de alma gemela que nubla el juicio. Porque todo lo que hace se siente alineado, se siente personal, se siente como si hubieras encontrado a alguien que simplemente te entiende, pero la verdad podría ser mucho menos mágica y mucho más psicológica. Él no te entiende porque sean almas gemelas, te entiende porque se está convirtiendo lentamente en ti, y aquí es donde las líneas se difuminan, aquí es donde se vuelve más difícil saber quién es quién, dónde termina su personalidad y dónde comienza la tuya. Donde deja su interés de ser genuino y comienza a ser un espejo de tus patrones emocionales. Y cuando esa pregunta comienza a perseguirte, ya es demasiado tarde para ignorarla. No te estás enamorando de un hombre. Te estás enamorando de tu reflejo dentro de un hombre que se está desmantelando emocionalmente para mantenerte cerca. Y por eso, la adaptación de la identidad es una de las señales más poderosas pero peligrosas de la obsesión. No parece disfunción. Parece compatibilidad. Se siente como amor, pero es un amor construido sobre la rendición, no sobre la soberanía. El amor estoico entiende que la verdadera conexión honra la individualidad, pero la obsesión distorsiona eso. La obsesión dice, conviértete en lo que ella necesita, sé quien ella quiere, quédate cerca, pase lo que pase. Y ahí es cuando comienza el peligro, porque cuanto más se adapta, más se vuelve adicto, no solo a ti, sino a la versión de sí mismo que solo se siente viva en tu presencia. Sin ti, esa versión se derrumba. Sin tu energía, su sistema emocional ya no sabe cómo regularse. Así que se aferra más, se adapta más, se moldea más, hasta que es irreconocible de quien era antes. Y la tragedia es que quizás ni siquiera te des cuenta hasta que sea demasiado tarde. Hasta que un día, el hombre que era seguro y centrado, ahora está ansioso e inseguro, a menos que sepa dónde se encuentra contigo. Hasta que empiece a pedir tu opinión antes de formar la suya. Hasta que su felicidad parezca totalmente ligada a tu estado de ánimo. Ahí es cuando te das cuenta de que no estás saliendo con un hombre. Estás saliendo con un eco psicológico de ti misma. Y por muy halagador que se sienta al principio, al final se vuelve agotador, porque no es tu trabajo mantener unida la identidad de otra persona. No es tu responsabilidad mantener la ilusión de seguridad emocional que han construido alrededor de tu presencia. Y, sin embargo, eso es lo que exige este tipo de obsesión. Así que, cuando veas las señales, cuando sus listas de reproducción comiencen a parecerse a las tuyas, cuando sus conversaciones imiten tus pensamientos, cuando su sentido del estilo comience a hacerse eco de tus comentarios, cuando adopte casualmente tus elecciones dietéticas, tu visión del mundo, tu humor, no te limites a sonreír. Pregúntate, ¿es esto un crecimiento mutuo o es un camuflaje emocional? Porque un hombre que está adaptando su identidad para alinearse con la tuya, no lo hace necesariamente porque quiera estar cerca. Puede que lo esté haciendo porque no sabe cómo sentirse bien sin ti. Y eso no es romance. Eso es dependencia. Eso es dependencia disfrazada de devoción. Y aunque puede ser embriagador sentirse tan profundamente reflejada, sentirse tan completamente comprendida, tiene un precio, porque un día querrás cambiar, crecerás, evolucionarás, y el hombre que ha moldeado su identidad a tu alrededor intentará evolucionar contigo o te retendrá, porque sin tu versión del mundo, él no sabe quién es. Por eso este truco, esta adaptación, es tan engañoso. Parece intimidad,
pero puede convertirse en una jaula para ambos. Así que, si esto te resuena en este momento, si has comenzado a notar que un hombre se vuelve lenta y sutilmente más y más como tú, emocional, psicológica y conductualmente, no lo descartes. Reconócelo, obsérvalo. No te pierdas en tu propio reflejo. Esto es obsesión, no compatibilidad. Y merece tu claridad, no solo tu corazón. Si este video te está ayudando a ver patrones que nunca antes habías notado, si estás empezando a darte cuenta de lo profunda que puede llegar la obsesión y cómo puede moldear la identidad misma de alguien, dale me gusta a este video. Deja un comentario que diga el número 1 y suscríbete para obtener más información sobre la psicología oculta de la atracción. Porque lo que viene a continuación podría revelar más de lo que estás dispuesta a admitir. 5. Poner a prueba tu inversión emocional. Hay un momento en cada dinámica emocional intensa en el que la lógica comienza a desvanecerse y comienza la puesta a prueba, no el tipo consciente, sino la sutil variedad psicológica que revela todo lo que un hombre tiene miedo de preguntar directamente. Cuando un hombre está verdaderamente obsesionado, cuando sus emociones han superado el punto de no retorno y ya no se siente en control de sus sentimientos, comienza a buscar formas de medir cuánto poder tienes sobre él. Y, lo que es más importante, cuánto poder podría conservar él. Ahí es cuando comienzan las pruebas. Rara vez son obvias. Él no dice, me voy a alejar para ver si ella se da cuenta. No declara sus inseguridades como un libro abierto. En cambio, crea pequeños cambios de comportamiento. Se retira lo suficiente para ver si tú te inclinas. Retiene la calidez para medir tu reacción. Retrasa sus respuestas para observar cuánto tiempo tardas en responder. Y observa cuidadosamente cuán emocionalmente disponible estás cuando él no te está prestando el mismo nivel de atención que antes. Esto no son juegos. Esto no es manipulación en el sentido tradicional. Esto es autodefensa psicológica. Porque para un hombre obsesionado, la idea de rendirse por completo a ti, sin saber cómo te sientes realmente, es aterradora. Así que prueba. Crea escenarios en los que te ves obligada a mostrar tus cartas emocionales sin darte cuenta. De repente se vuelve distante después de un fin de semana romántico, no para castigarte, sino para ver cómo manejas la tensión emocional. ¿Te acercas primero? ¿Preguntas qué pasa? ¿Te retiras tú también? Cada una de tus acciones durante esta fase se convierte en datos en su mente, un sistema de métricas emocionales que utiliza para determinar si puede enamorarse más profundamente o si necesita retirarse y recalibrarse. Lo más peligroso es que él no siempre sabe que está haciendo esto. No siempre es un movimiento calculado. A veces es simplemente instinto, una necesidad profundamente arraigada de protegerse de la vulnerabilidad que siente cuando se da cuenta de que ahora tienes el poder de desarmarlo emocionalmente. El estoicismo ha enseñado durante mucho tiempo que las personas más fuertes no son las que nunca sienten, sino las que sienten sin dejarse dominar por el miedo a esos sentimientos. Pero cuando la obsesión toma el control, el estoicismo a menudo se pasa por alto. El miedo reemplaza la claridad. Y ese miedo, sin control, se convierte en un manipulador silencioso en la dinámica. Podrías notarlo diciendo cosas como, probablemente ni siquiera me extrañas cuando no estoy. O, vamos a ver si te das cuenta cuando me quede en silencio por un tiempo. Puede que lo diga con una sonrisa. Puede que lo presente como sarcasmo. Pero es una prueba, un desafío, una trampa que revela cuán profundamente ha perdido ya su sentido de seguridad. Cuanto más significas para él, más inestable se siente por dentro. Y cuanto más inestable se siente, más necesita pruebas, pruebas constantes, firmes e involuntarias de que todavía le importas tanto como él te importa a ti. Entonces, cuando se distancia y espera tu reacción, no busca castigo, busca seguridad. Busca la confirmación de que no está solo en lo que siente. Pero el verdadero giro viene aquí. Incluso cuando le muestras afecto, incluso cuando respondes rápidamente u ofreces consuelo, no lo hace sentir mejor permanentemente. Calma la tormenta temporalmente, pero no calma el mar para siempre. ¿Por qué? Porque la obsesión, por naturaleza, es insaciable. No quiere una resolución, quiere repetición. Cada prueba emocional que ejecuta debe pasarse una y otra vez,
porque la parte de su cerebro que exige esas pruebas no responde a la lógica, responde a la supervivencia emocional. Por eso estos patrones son tan persistentes, porque una vez que un hombre te ha puesto a prueba y ha recibido un resultado reconfortante, su subconsciente anhelará esa descarga de dopamina de nuevo. No se trata de ego, se trata de regulación. Y por eso tantas mujeres en relaciones como esta comienzan a sentir que están constantemente bajo vigilancia, como si cada movimiento que hacen fuera juzgado silenciosamente. Cada ausencia es notada. Cada pausa en la comunicación se vuelve sospechosa. No porque el hombre sea controlador, sino porque su obsesión lo está llevando a proteger su corazón de la única manera que sabe, convirtiendo la relación en una serie de pruebas emocionales disfrazadas de coincidencia. Por eso notarás patrones. Se aleja después de momentos de conexión profunda, después de la vulnerabilidad, después del sexo, después de risas que duraron demasiado, después de que te abriste sobre tu pasado o le permitiste ver una versión de ti misma que no le muestras a la mayoría de la gente. En esos momentos, se da cuenta de lo cerca que ha estado de la rendición. Y la rendición es aterradora. Así que crea espacio. Luego, observa. Nota tu reacción. Necesita que reacciones porque si no lo haces, confirma su peor miedo, que a él le importas más de lo que tú le importas. Y si lo haces, calma temporalmente su mente, pero solo temporalmente. Porque la obsesión no se trata de evidencia, se trata de tranquilidad. Y la tranquilidad para la mente obsesionada nunca es suficiente. Así que vuelve a probar. No con la misma prueba, por supuesto. Eso sería demasiado obvio. Cambia el juego. Tal vez deja de iniciar conversaciones por unos días. Tal vez espera a ver cómo manejas la decepción. Tal vez sutilmente menciona a otras mujeres, solo para ver si te pones celosa. No porque esté interesado en ellas, sino porque quiere saber si todavía tiene poder emocional sobre ti. Y cada reacción que le das se convierte en otro punto de datos en su archivo emocional. Y aquí es donde comienza el agotamiento para ti. Porque si no tienes cuidado, te encontrarás constantemente manejando su temperatura emocional, constantemente preocupada de haber fallado alguna prueba que ni siquiera sabías que estabas tomando. Empezarás a predecir sus retiradas antes de que sucedan. Te prepararás para el silencio después de la cercanía. Internalizarás los cambios emocionales como reflejos de tu propio fracaso cuando, de hecho, son síntomas de que su obsesión se está volviendo un modo de autoconservación. La práctica del amor estoico exige claridad emocional ante el caos. Y en momentos como este, la necesitas más que nunca. Porque cuando un hombre te está probando de esta manera, tu trabajo no es pasar la prueba. Tu trabajo es ver la prueba por lo que es, un grito de seguridad de alguien que no sabe cómo pedirlo directamente. Y aunque pueda ser tentador tranquilizarlo constantemente, demostrarle tu lealtad, demostrar tu compromiso con una sobrecompensación, hacerlo solo fortalece el ciclo. Le enseña a su subconsciente que la única forma de sentirse seguro es creando inseguridad primero. Que la única forma de sentirse cerca es alejándose y siendo perseguido. Y cuanto más se refuerza este patrón, más inestable se vuelve la relación. Porque ninguna cantidad de tranquilidad satisfará jamás un miedo nacido de la obsesión. Y ninguna mujer puede relajarse verdaderamente en una conexión donde siente que se le pide constantemente que se pruebe emocionalmente a sí misma. Eso no es intimidad. Eso es evaluación emocional bajo la apariencia de conexión. Es atracción disfrazada de búsqueda de aprobación y eventualmente erosiona a ambas personas. Por eso reconocer este patrón es tan poderoso, porque una vez que lo ves, puedes elegir de manera diferente. Puedes hacer una pausa antes de responder a la distancia emocional. Puedes dar un paso atrás y preguntar, ¿es esto un conflicto real o es una prueba? ¿Se me está pidiendo comunicación o se me está midiendo la reacción emocional? Y una vez que conoces la diferencia, recuperas tu poder. Dejas de ser una participante en su ciclo de regulación emocional y empiezas a ser un espejo de claridad emocional. Y sí, eso podría asustarlo. Sí, eso podría hacer que se aleje con más fuerza. Pero está bien porque la única forma de romper el ciclo de pruebas es negándose a jugar. Y eso es lo más poderoso que puedes hacer. No para castigar,
no para darle una lección, sino para preservar tu propia paz. Porque la obsesión, sin control, seguirá probando hasta que no quede nada más que ansiedad, confusión y actuación. Y en el momento en que el amor se convierte en una actuación, deja de ser real. Por eso el estoicismo no se trata solo de estar tranquilo, se trata de ser soberano, se trata de saber quién eres y negarse a abandonar esa identidad solo para pasar los exámenes emocionales secretos de otra persona. Un hombre que te está poniendo a prueba no es tu enemigo. Es un hombre consumido por el miedo a perderte. Pero si ese miedo se convierte en el centro de tu relación, entonces el amor se convierte en una negociación de rehenes, en lugar de un viaje compartido. Y ese no es el tipo de amor para el que fuiste construida. Así que, la próxima vez que notes un cambio en su tono, un silencio repentino después de la conexión, un momento en el que parece desvanecerse lo suficiente como para que te sientas inestable, no persigas. No entres en pánico. Observa. Respira. Recuerda, si está probando, significa que ya está apegado. Si está observando, significa que ya le importas. Y si está tratando de medir tu inversión, significa que ya ha cambiado algo dentro de él. Ese es el poder que tienes. Esa es la verdad que su obsesión está tratando de entender. Pero no tienes que demostrarlo, no tienes que actuar. Solo tienes que saberlo y mantenerte en ese saber con claridad, soberanía y fuerza. 6. Imitar tus mecanismos de afrontamiento emocional. La señal más inquietante y a la vez íntima de que un hombre está cayendo en una profunda obsesión emocional contigo no se manifiesta en sus palabras, su atención o incluso su presencia física. Se manifiesta en cómo maneja el estrés. No solo su propio estrés, sino cómo ese estrés refleja el tuyo. Sucede en silencio, invisiblemente, sin anuncio ni lógica clara. Un día, estás manejando una situación difícil a tu manera única. Tal vez lo hablas, tal vez desapareces por un tiempo, tal vez lo canalizas hacia la distracción, el silencio, el humor o el control. Y unas semanas después, o incluso días, notas que él comienza a hacer lo mismo. No copiando, no fingiendo, sino respondiendo genuinamente a su propia agitación emocional de maneras que resultan un poco demasiado familiares. Y te preguntas, ¿es esto coincidencia? No, no lo es. Es adaptación neuroquímica, la capa final y a menudo más profundamente arraigada del reflejo emocional. Cuando un hombre se obsesiona emocionalmente contigo, su subconsciente deja de simplemente sincronizarse con tu ritmo. Comienza a tomar prestado tu modelo emocional, y lo hace porque, en algún nivel primitivo, su mente cree que alinearse con la forma en que procesas las emociones le da una mejor oportunidad de permanecer unido a ti. Esto es comportamiento de supervivencia, no estrategia. Su cerebro te reconoce como una fuente de seguridad emocional, consuelo o recompensa. Y así comienza a tratar tus mecanismos de afrontamiento como si fueran los suyos. ¿Por qué? Porque si tus respuestas emocionales se vuelven suyas, entonces él pertenece a tu mundo emocional. Y eso se siente más seguro que estar fuera de él. Así que, si tiendes a retirarte y quedarte en silencio cuando estás abrumada, observa qué sucede la próxima vez que él esté bajo presión. Si solía explotar o arremeter, ahora se retrae, se calla también. Si tu hábito es ir a toda marcha, a mantenerte ocupada, a limpiar, organizar o programar cuando la vida se pone difícil, pronto podrías encontrarlo reaccionando de la misma manera. Si tu instinto es bromear, desviar o reír ante la dificultad, no te sorprendas cuando él también comience a hacerlo. Y la ironía es que la mayoría de las mujeres malinterpretan este cambio. O lo descartan por completo, o piensan que es una señal de madurez, crecimiento o compatibilidad. Pero lo que realmente está sucediendo es más profundo. No es crecimiento, es replicación. Está copiando el mismo marco a través del cual procesas las emociones, no porque le funcione, sino porque te has vuelto emocionalmente central para cómo él navega la vida. Esto no es admiración, es absorción psicológica, es mimetismo emocional a nivel de afrontamiento, que es una de las señales más profundas de rendición emocional interna.
Esto sucede mucho más allá de su conciencia. No es actuación. No está actuando como tú para acercarse. Es su cerebro reprogramándose para sentirse seguro de la misma manera que tú. Porque la seguridad para la mente obsesionada no proviene del control, proviene de la sincronización. Cuanto más se acerca a pensar, reaccionar e incluso a romperse como tú, más cerca se siente de la unión emocional. Y aquí es donde comienza a afectar la dinámica de maneras inesperadas. Comienzas a sentir que él te entiende a un nivel que nadie más lo hace, porque sus reacciones emocionales comienzan a parecerse a las tuyas. Sus patrones se vuelven identificables. Su ritmo se siente natural. Pero no es porque sean compatibles, es porque se está reprogramando. Eso es lo que hace la obsesión. No solo quiere poseer la relación, quiere poseer el método, el cómo, el camino emocional. Y cuando no puede conectar completamente a través de palabras o lógica, conecta a través del mimetismo. Tu dolor se convierte en su patrón. Tu curación se convierte en su hábito. Y cuanto más intensos son sus sentimientos, más rápido se desarrolla este proceso. Empezarás a escuchar tus pensamientos en su voz. Lo verás lidiando con el conflicto de la misma manera que tú, incluso si nunca lo hizo antes. Si eres el tipo de mujer que solía hablar sobre su estrés, y él solía cerrarse, pero ahora se está abriendo, no es solo crecimiento, es adaptación. Su subconsciente ha determinado que si se vuelve más como tú emocionalmente, puede preservar el vínculo. Y ahí es cuando sabes que has cruzado un territorio psicológico peligroso. Porque esto no se trata solo de conexión, se trata de fusión de identidad emocional. Y no termina hasta que sucede una de dos cosas. O el vínculo se rompe, o la obsesión se derrumba bajo su propio peso. Por eso estas relaciones a menudo se sienten tan intensas, tan simbióticas y tan difíciles de abandonar. Porque cuando alguien comienza a imitar tus estrategias de afrontamiento, empiezas a sentirte emocionalmente segura con ellos, incluso si la relación en sí no es saludable. Se siente como en casa. Se siente como si alguien finalmente te entendiera. Pero lo que realmente está sucediendo es que estás viendo tu ADN emocional replicado en otra persona que silenciosamente te ha convertido en la plantilla para su propia supervivencia. Y nadie habla de esto porque no es romántico, no es poético, es inquietante, pero es real. Y si no lo ves por lo que es, te sentirás atraída más profundamente a una conexión que no se basa en la autenticidad, sino en la fusión emocional. El amor estoico sabe que el amor y la claridad deben coexistir. Y en este contexto, claridad significa comprender la mecánica detrás de los sentimientos. La obsesión, cuando se deja sin control, no solo copia lo bueno, copia el dolor, copia las sombras. Si afrontas el estrés extendiéndote demasiado o evitando, él puede empezar a hacer lo mismo, no porque le ayude, sino porque lo acerca a ti. Y un día te das cuenta de que no solo estás saliendo con alguien, estás saliendo con una versión de ti misma. Y aunque eso pueda sentirse gratificante al principio, se vuelve sofocante con el tiempo. Porque la verdadera conexión requiere dos identidades soberanas. No duplicación, no fusión, sino reflejo con distinción. Así que, cuando él comience a lidiar con sus problemas como tú lo haces, cuando su dolor comience a tomar la forma de tu dolor, tienes que preguntar, ¿es esto verdadera intimidad? ¿O es obsesión subconsciente disfrazada de amor? Y lo que es más importante, ¿quién se vuelve él cuando yo no estoy cerca para influir en él? Si la respuesta no es clara, entonces tú eres el núcleo de su sistema operativo emocional. Te has convertido en la arquitectura de su mundo interior. Y aunque eso pueda sonar halagador, es una gran responsabilidad. Porque cuando alguien se vuelve emocionalmente dependiente de cómo tú afrontas las cosas para sobrevivir a sus propios desencadenantes, no está contigo. Está adicto a tu sombra emocional. Eso no es amor. Eso es supervivencia a través de la imitación. Eso es obsesión disfrazada de inteligencia emocional. Y cuanto más tiempo pasa desapercibido, más entrelazados se vuelven ambos. Hasta el día en que intentas cambiar, evolucionar, crecer. Y de repente, él se resiste. No porque no quiera que crezcas,
sino porque tu estilo de afrontamiento es su ancla emocional. Y si cambia, él pierde el equilibrio. Ese es el peligro. Por eso necesitas reconocerlo temprano, antes de que el vínculo se fusione tanto que romperlo se sienta como cortar una parte de ti misma, antes de que la obsesión se profundice tanto que tu curación se convierta en su identidad, antes de que tu dolor se convierta en su patrón, porque una vez que alguien comienza a imitar tus mecanismos de afrontamiento, la línea entre la influencia y la absorción se vuelve peligrosamente delgada. No eres solo alguien a quien ama, eres alguien a quien su sistema nervioso ha comenzado a imitar, y si cambias, él podría colapsar. Así que, la próxima vez que notes que un hombre maneja la presión, el rechazo, la ira, el duelo o la abrumación de la misma manera que tú, haz una pausa. No asumas simplemente que es compatibilidad. Pregúntate, ¿cuándo empezó esto? ¿Siempre fue su forma? ¿O esto evolucionó después de que comenzó a absorber mi presencia? La respuesta a esa pregunta encierra la verdad de cuán profunda es realmente la obsesión. Y si este contenido te ha ayudado a ver algo claramente que sentías desde el principio, pero no podías explicar, entonces mantengamos viva esta conversación. Dale me gusta a este video. Deja un número 1 en los comentarios si te resonó, y asegúrate de suscribirte para no perderte lo que viene a continuación. Este viaje solo se está haciendo más profundo, y lo que estás aprendiendo aquí no solo dará forma a cómo entiendes a los demás, sino a cómo te entiendes a ti misma. Lo que acabas de descubrir no es un conjunto de consejos superficiales sobre citas o consejos reciclados de una revista brillante. No se trata de cómo responderle un mensaje, cómo mantener la calma o cómo manipular emociones. Se trata de comprender la verdad cruda, incómoda y poderosa de cómo se comportan los hombres cuando ya no tienen el control de sus límites emocionales. Cuando el amor, o más precisamente, la obsesión, secuestra la lógica. Cuando el estoicismo se rompe bajo el peso del anhelo inconsciente, estos 6 trucos psicológicos no son planes que los hombres crean. No son tácticas deliberadas sacadas de un manual. Son respuestas instintivas forjadas en los rincones más primarios de la psique masculina. Son lo que sucede cuando dejas de ser un interés y te conviertes en una necesidad psicológica. Cuando tu presencia comienza a sentirse como supervivencia, y es precisamente por eso que debes aprender a reconocerlos, no para juzgar o culpar, sino para permanecer consciente, clara y poderosa dentro de conexiones que de otro modo deshilacharían tu soberanía emocional. Porque esto es lo que nadie dice en voz alta. Un hombre puede estar obsesionado contigo, y aún así no ser adecuado para ti. Puede reflejarte, alejarse de ti, ponerte a prueba, adaptarse a ti, hacer eco de tu dolor, y aún así no tener la capacidad de amarte de una manera que sostenga tanto tu crecimiento como el suyo propio. La obsesión no es amor, es su sombra. Es el hambre sin el alimento. Es la atracción magnética sin el suelo estable. Y a menos que ambos hayan hecho el trabajo interno para presentarse como personas íntegras y completas, la obsesión se convierte en una droga, embriagadora al principio, desorientadora en el medio y a menudo destructiva al final. Entonces, si estás viendo estas señales en un hombre en este momento, debes preguntarte no solo lo que él siente, sino lo que tú haces con ese sentimiento. ¿Te halaga su reflejo emocional? ¿O te está manipulando lentamente? ¿Te estás dejando llevar por la química? ¿O estás empezando a notar la difuminación de la identidad que te deja sin saber dónde termina él y dónde empiezas tú? ¿Te aferras a la conexión porque se siente poderosa o porque activa tu propia necesidad oculta de sentirte necesaria? Porque aquí está la verdad oculta. La obsesión no es unilateral, es un espejo, y muchas mujeres que se encuentran en estas dinámicas emocionalmente enredadas están inconscientemente desempeñando un papel también. El papel de ancla emocional, el papel de reguladora, el papel de sanadora, estabilizadora, validadora. Y aunque pueda parecer que él es el que persigue, se adapta, se ajusta, a menudo es la mujer quien sutilmente comienza a llevar el peso emocional de mantener todo unido, se convierte en la arquitecta silenciosa de su supervivencia emocional. No porque ella quisiera, sino porque la dinámica lo hizo sentir necesario. Aquí es donde el pensamiento del amor estoico se vuelve no solo útil,
sino esencial. Porque el estoicismo no se trata de frialdad, no se trata de un cierre emocional o de desapego, se trata de discernimiento, la capacidad de presenciar experiencias emocionales intensas sin perderte en ellas, de sentir profundamente pero actuar sabiamente, de reconocer la obsesión, no como un halago, sino como una señal de que algo ha cambiado bajo la superficie y que ahora requiere tu conciencia, no tu compromiso automático. Eso es madurez emocional. Y eso es lo que te mantiene soberana, incluso cuando las emociones de otra persona comienzan a arremolinarse incontrolablemente a tu alrededor. Y seamos honestos, mucha gente no quiere este tipo de conciencia. Quieren la ilusión, quieren creer que la química equivale al destino, que la compatibilidad es el destino, que la obsesión significa compromiso. Pero esos mitos son peligrosos porque la obsesión sin autoconciencia no es un regalo. Es una bomba de tiempo. Puede sentirse romántico al principio. Puede sentirse intenso, significativo, innegable. Pero cuando alguien comienza a perder su sentido de sí mismo en ti, cuando se retira para poner a prueba tu lealtad, cuando se adapta tanto que comienza a desaparecer dentro de tu identidad, cuando imita tu dolor con tanta precisión que se vuelve indistinguible del suyo, lo que estás presenciando no es crecimiento, es erosión. Y no importa cuánto ames a alguien, no importa cuán profundamente parezca amarte, si su sentido de equilibrio emocional comienza a depender completamente de tus reacciones, tu validación, tu presencia, ya no estás en una relación. Ahora estás en un ecosistema psicológico que se alimenta de la corregulación, y aquí es donde se vuelve tan seductor. Se siente como magia, se siente como conexión porque el cerebro ama la familiaridad, y cuando alguien te refleja, se adapta a ti, se alinea contigo tan intensamente, tu sistema nervioso lo registra como intimidad. Pero no es intimidad, es enredo, es codependencia disfrazada de romance, y no conduce a un amor duradero, conduce al agotamiento, la confusión emocional y finalmente al colapso. Por eso debes mantener tu conciencia aguda, porque en el momento en que empiezas a notar estos patrones psicológicos, reflejo, retirada, pruebas, adaptación, fusión de identidad, mimetismo emocional, se te invita a liderar la relación, no con la emoción, sino con la claridad, con la autonomía, con los límites, no para alejarlos, sino para preservarte a ti misma. Porque no importa cuán profundamente alguien pueda sentir por ti, si no está haciendo su propio trabajo emocional, si no está arraigado en su propia identidad, si no está cultivando la autoconciencia a medida que se enamora, entonces todo su amor se convertirá en obsesión, y toda esa obsesión exigirá algo de ti, tu energía, tu estabilidad, tu constante tranquilidad que eventualmente te agotará. Y aquí es donde la mayoría de las mujeres comienzan a perderse. No de repente. Lenta, silenciosamente. Primero justificando la inconsistencia emocional, luego excusando la retirada, luego tranquilizando demasiado, luego acomodándose en exceso, luego reduciendo lentamente sus propias necesidades para mantener al otro emocionalmente equilibrado, hasta que un día te despiertas y te das cuenta de que la única versión de ti que queda es la que existe en relación con él. Y ese es el costo de la obsesión inconsciente. Crea una fusión emocional que se siente como seguridad, pero actúa como dependencia, y eventualmente atrapa a ambas personas dentro de un ciclo donde el amor se mide no por la confianza, sino por el control. Por eso la conciencia lo es todo. Por eso el estoicismo importa. Porque cuando puedes ver estos patrones sin necesidad de reaccionar emocionalmente a ellos, recuperas el poder. No te cierras, no huyes, no tomas represalias. Observas, te mantienes centrada, estableces límites, mantienes tu sentido de identidad claro e intacto. Y desde ese lugar puedes decidir, ¿me quedo en esta dinámica sabiendo lo que realmente es? ¿O doy un paso atrás, respiro y le doy a esta persona el espacio para regular su propio mundo emocional antes de seguir compartiendo el mío con ellos? Porque la verdad es que la obsesión puede parecer amor, puede vestir todos los colores del amor, puede hablar con su voz, incluso puede crear momentos que se sienten más poderosos que cualquier cosa que hayas experimentado. Pero el amor real no necesita reflejar todo lo que haces.
No necesita poner a prueba tu lealtad. No se retira después de momentos de vulnerabilidad. No se adapta tanto que se olvida de sí mismo. Y no necesita imitar tu dolor solo para permanecer cerca. El amor real se para a tu lado, no dentro de ti. Respeta el límite entre tu identidad y la suya. Busca la comprensión, no la duplicación. Valora la cercanía, pero no se derrumba en ti. Esa es la diferencia. Eso es lo que el amor estoico nos recuerda. Que en la tormenta de la conexión humana, tu tarea más grande no es convertirte en lo que alguien más necesita, sino permanecer lo que ya eres, completa, consciente, arraigada, clara. Porque cuando lo eres, puedes crear espacio para la conexión sin ahogarte en ella. Puedes navegar la obsesión cuando aparece, ya sea en ellos o en ti misma, sin ser seducida por su intensidad o atrapada por sus patrones. Puedes sentir plenamente sin renunciar a tu claridad. Eso no es solo amor, eso es maestría. Y en un mundo que confunde el apego con el afecto, la obsesión con la intimidad y el mimetismo con la compatibilidad, esa maestría es rara, pero es necesaria porque es lo que protege tu paz, es lo que sostiene tu identidad, y es lo que hace que el amor sea real, no solo emocionalmente consumidor. Así que recuerda esto. La obsesión no siempre es ruidosa. A veces susurra, a veces se esconde. A veces viste tu lenguaje, tus hábitos, tu risa, tu silencio. Y a veces habla con tu propia voz reflejada a través de alguien que intenta convertirse en lo que amas solo para permanecer cerca. Pero cuando lo ves clara y tranquilamente, sin miedo, ya no estás bajo su control. Eres libre. Y desde esa libertad, eliges con los ojos abiertos, con el corazón firme, con tu ser plenamente intacto.